La infancia y la juventud de hoy son nuestro futuro, pero 1 de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años no tiene ilusión por el mañana. ¿Cómo asumir que un 20% de los niños, niñas y adolescentes experimenten un trastorno de salud mental? Frente a la sociedad de likes que proyecta una imagen retocada de eterna felicidad, hoy mostramos la cara real de los más jóvenes. Y para hablar sobre salud mental, veré a Eva Rivas, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente, a Leticia Dolera, directora y actriz que sufrió acoso escolar, y a un grupo de adolescentes. Cristina, Rodrigo, Sandra, os voy a dar un dato. Casi el 50% de los trastornos mentales se manifiesta antes de los 14 años, pero es que en la mayoría de los casos no se detectan y por lo tanto tampoco pueden tratarse. Tenemos que hablar más de salud mental, que hay que pronunciar más esas dos palabras. En mi caso, yo creo que es súper importante ya que desde pequeños que nos vayan hablando del tema y que seamos conscientes de que estos problemas existen y que hay que tratarlos. Yo, aparte de TDAH y dislexia, tengo ansiedad y es algo que realmente empecé a tratar a partir de primero de bachiller. Que yo creo que si me hubieran hablado del tema o se hubiera hablado mismo en clase, tanto a mí como a mis compañeros, pues que lo hubiera llevado a algo mejor, porque creo que hubiera sido capaz de entenderme más de lo que me estaba pasando y cómo tratarlo. Identificar los síntomas, ¿no? Sí, y sí que es verdad que me afectó en valorarme a mí misma, me menospreciaba. Entonces, pues yo creo que si me lo hubieran hablado, pues hubiera ido mejor. Fíjate, dices, no era capaz de valorarme a mí misma, ¿no? Me costaba mucho seguir el hilo en clase, pero ahora sé que hay en selectividad, lo que ahora es la EBAU, has sacado un sobresaliente. Sí. Eso entiendo que reconforta, ¿no? Que es un reconocimiento también al trabajo que tú has hecho a nivel de salud mental, de avanzar, de verbalizar. ¿Cómo lo has vivido? Desde luego, es que para mí ha sido un cambio brutal. O sea, yo en primaria sacaba un 6, 7 y en mi vida pensé que fuera a llegar a este punto, que hubiera sacado un sobresaliente en selectividad, que para mí como que era una meta súper difícil y que no pensaba ni siquiera que iba a llegar a ella. Y no sé, ver que todo ese esfuerzo que llevo haciendo desde tanto tiempo que sirva para algo y que haya conseguido lo que yo quería, entrar en la carrera que yo quiero, pues es brutal. Yo creo que la salud mental es algo muy importante y es verdad que a día de hoy, al menos en la gente de mi edad, pues creo que sí que está más normalizado el hecho de ir al psicólogo y pues tratarse. Entonces yo voy al psicólogo una vez al mes, más o menos, porque aunque no creo que tenga nada, creo que es muy importante porque es alguien que puedes hablar de lo que tú quieras con él. Entonces es bastante aliviador. Entonces, pues de los estudios o cualquier cosa que te atormente, pues puedes contárselo. Fíjate, esa visita mensual, ¿qué supone para ti, Rodrigo, para encarar el siguiente mes? Pues sirve de bastante porque cuando voy, pues voy pensando un poco en las cosas que me gustaría hablar. Entonces las cosas que siento que no puedo hablar pues a lo mejor con mi madre o con algún amigo, pues sé que voy a poder hablarlos con ella. Entonces te alivia bastante y sientes que hay alguien que te va a escuchar. Es que es un momento bastante duro la adolescencia. Bueno, a ver, no soy mayor, tampoco sé cómo lo vivís vosotros, pero sí que es verdad, pues eso, en estudios o sobre todo ahora con las redes sociales y estar todos tan conectados es bastante fácil que pues te afecte. Y aparte de que yo creo que también por las cosas que pasan diariamente vemos que se nos puede venir un futuro bastante negro. Ahí están las cosas un poco difíciles, entonces ya saber eso como que puede agobiarte y hacer que estés más predispuesto a sentirte de cierta manera. Últimamente se dice que está muy normalizado la salud mental y yo creo que en nuestras generaciones, en nuestra generación, en la joven, yo creo que está normalizado, pero en vuestras generaciones, en las más adultas, no llega esa comprensión, ¿no?, hacia los jóvenes. No creo que estén intentando avanzar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo hace un año fui diagnosticada con depresión, anorexia restrictiva y un trastorno de la ansiedad. ¿Cómo estás ahora mismo, Sandra? En comparación a hace el último año, yo he mejorado muchísimo. Va a hacer ya justo un año, tuve un intento de suicidio y
Yo todo lo que he conseguido hasta ahora lo he conseguido gracias a mi psicóloga, por supuesto, que es maravillosa, pero el gran esfuerzo y todo el trabajo ha sido gracias a mí. Yo he querido avanzar, yo he querido plantearme, Sandra, no puedes seguir así, tienes que vivir tu vida, tienes 16 años, sigue para adelante. Yo quiero vivir. Entonces, esto tú se lo dices a la Sandra de hace 8 meses y te dice que estás loca, que qué estás diciendo. Pero estoy muchísimo mejor, gracias a la ayuda que estoy recibiendo, sí. ¿Te ayuda, Sandra, el poder hablarlo con tus amigas, incluso aquí ahora con nosotros? Sí, la verdad es que me ayuda muchísimo porque dentro de mi círculo social tengo también a varias personas que están pasando por lo mismo y que son muy abiertas en este tema, que pues no sé, todas intentamos ayudarnos porque es un grupo de chicas, intentamos ayudarnos sobre todo y durante estos meses he conocido a muchísima gente que me ha ayudado también, tanto adultos como gente de mi edad o más mayores, que me han ayudado muchísimo. Entonces yo creo que hablarlo es algo muy importante, sí. Fíjate, los 3 que estáis aquí, Cristina, Rodrigo, Sandra, tenéis ese reto, ¿no?, de desafiar al mundo, pero ¿qué ocurre, qué os ha pasado cuando de repente ni siquiera os podéis asomar a él porque llega un confinamiento y nos quedamos todos en casa? Yo al principio como que no era muy consciente de lo que me estaba afectando, en plan, a mí, pues un poco por la ansiedad, pues yo estaba súper cómoda en mi casa, pues me alegraba de no tener que ir a clase todos los días y pues retarme a superar el día sin tanta ansiedad. Pero sí que es verdad que a largo plazo pues vi que había sido peor tener la cuarentena que estar cómoda en mi casa. Cuando era la cuarentena tenías la libertad de estar en tu casa, sí, hacer realmente lo que quisieras. Era como pues, el sueño de estar un fin de en tu casa, viendo series todo el día. Claro, luego salía a la calle, en el metro con mascarilla, en la calle con mascarilla, no puedes entrar a estos sitios, no puedes viajar. Entonces fueron como 1 año o 2 que yo siento que es como lo que se dice, los mejores años de tu adolescencia, nosotros los perdimos en restricciones. O sea, a mí eso se me hizo súper duro. Yo lo recuerdo como algo bueno, pero si le preguntas a lo mejor a alguien a mis padres, por ejemplo, ellos lo vieron que a mí me cambió muchísimo la cuarentena. Yo cuando ya a partir de, creo que fue en mayo o junio, se podía salir a la calle, todo el mundo empezó a salir a la calle, pero yo como que fui al revés. ¿No querías? Yo no quería salir a la calle, yo me quedé encerrada en mi habitación y yo me tiré meses como incómoda de qué raro se me está haciendo volver a salir a la calle o ya no me apetece salir a la calle. Y a raíz de la cuarentena, de no salir tanto, empezaron ya mis problemas, mis trastornos mentales. La pandemia duplicó el número de atenciones en salud mental a niños y niñas en nuestro país, desbordando los recursos sanitarios. Hoy me entrevisto con Eva Rivas, miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente y psiquiatra infantil en el Centro de Salud Mental de Moratalaz. Eva, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Quiero preguntarte, ¿cómo ha afectado la pandemia a la salud mental de la infancia y de la adolescencia? Pues ha afectado mucho y muy mal, sobre todo a los adolescentes. Hemos tenido en los servicios de salud mental un aluvión de demandas de tratamiento y de asistencia a adolescentes, sobre todo por algunos tipos de patologías, intentos de suicidio, anorexias y autolesiones. Y en general síntomas depresivos y ansiedad, pero con esos perfiles. Fíjate, hablas de aluvión. Sí. ¿Alguna vez os habíais encontrado con una situación similar? Desde que trabajo en salud mental, que empecé en el año 96, no, nunca. Ha sido una cosa absolutamente inusitada, nueva. ¿A qué lo achacáis? ¿Por qué? Justo en ese momento. Bueno, la adolescencia es una edad en la que uno tiene el reto y el trabajo de salir de lo familiar a lo extrafamiliar. Ellos no pudieron hacerlo, estuvieron confinados como todos, pero para ellos eso ha supuesto un quedarse a solas
con las redes sociales. Es una exposición constante a un mundo irreal que es de felicidad, perfección y belleza, con el que ellos se comparan, y estando en casa tú solo con tus problemas, si piensas que todos los demás son felices, son bellas y son perfectas, pues eso te hace sentir todavía más sola y más frágil. ¿Qué adolescentes son más vulnerables a la hora de sufrir un trastorno de salud mental? Desde el punto de vista socioeconómico, porque el hecho de tener incertidumbres económicas, por ejemplo, no tener trabajo, familias en las que no hay buena relación entre los progenitores, por ejemplo, eso los hijos lo beben todos los días y les hace tener mucho más fragilidad. ¿Cómo se puede mejorar la salud mental de los más pequeños? Bueno, es muy importante que intentemos desactivar esta consigna social de que hay que ser feliz a toda costa. Los niños tienen que poder decir en alguna ocasión que algo les afecta, que se sienten frágiles, que tienen miedo, y si nos ven a los padres que cuando tenemos un duelo lloramos, o que cuando tenemos una preocupación lo contamos en casa, ellos van a estar más abiertos a contar y a apoyarse en los demás. Es decir, que no hay que ocultarles, ¿no? Si No, tenemos aparte, un determinado problema, sino que ellos entiendan que eso les puede pasar a ellos el día de mañana. ocultar no sirve de nada, porque ellos se dan cuenta, perciben, aunque no se lo digas expresamente, perciben que estás mal, que estás preocupada, y fantasean todavía cosas peores. ¿Eso qué les da? ¿Seguridad? Les da seguridad porque ponen palabras a lo que está sucediendo, y todo lo que se acota en palabras pierde un poco de tralla, de hierro. Eva, de hecho, hay una frase que tú pronuncias que es muy llamativa, ¿no? Y dices, la felicidad perjudica seriamente la salud. ¿Por qué? Eso es una frase que ahora he escuchado recientemente en un artículo. La felicidad daña seriamente la salud. La felicidad en el sentido de que tenemos obligación de ser felices. Estamos en una sociedad que tiene un imperativo hacia las personas de que si no eres feliz, eres un fracasado. Tendríamos que hacer una reflexión a nivel social, político, cultural, de por qué tenemos esta necesidad de ser siempre felices. Yo creo que en otras épocas se ha asumido mejor el sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento es inherente a la vida y tenemos que poder sufrir sin sentirnos solos y aislados, sin sentir que somos los únicos. ¿Os sentís presionados para ser felices? Bueno, en ocasiones sí. Muchas veces es como que yo me presiono a mí mismo para ser feliz, porque pienso como, es que la vida se está pasando y va a llegar un momento en el que ya seas mayor y luego pues te mueras y todo, entonces tienes que ser feliz, tienes que aprovechar la vida. Y eso es como que llega un momento que sientes que como no estás siendo feliz como a ti te gustaría serlo, que algo estás haciendo mal. Sí, yo opino lo mismo, que en nuestra sociedad está como muy... está mucho como la necesidad de ser feliz y esa presión, y que a veces hasta incluso nos puede generar más ansiedad o estrés por conseguirlo. Y también en las redes sociales como Instagram, pues no sé, yo sobre todo antes veía a mis compañeros que salían de fiesta, que iban de viaje con sus familias, y yo estaba en mi casa y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué yo no soy así? ¿O por qué no hago eso? Me fijo mucho pues, en estilos de vida o en cosas que hacen la gente de mi edad en otros países que me gustan mucho. Y sí que me hace sentir un poco que lo que yo vivo no es suficiente. Más que a lo mejor físicamente, que puede pasar, es un poco más eso. Y eso hace, por ejemplo, que vea, joder, es que cómo viste esta gente o qué cosas hace, y hace que sienta que lo que tengo yo no es para tanto, que lo que tengo yo, pues yo creo que está genial. Pero bueno, en esos momentos... ¿Pero lo piensas? Sí, realmente hay veces que pienso pues que eso, que mi vida pues es un poco pues normal, que me gustaría que fuese mejor, pero que realmente seguro que la vida de esa gente es igual que la mía, solo que se graban en momentos específicos. Pero yo creo que sí que nos sentimos como sociedad como tenemos que ser felices, o ya, o ahora mismo, ¿no? Yo creo que ser feliz es algo que cuesta muchísimo y que nos lo tenemos que trabajar, y que todo el mundo se lo tiene que trabajar, sí. El bullying y los trastornos mentales están íntimamente unidos, ¿no? ¿Alguno ha sido víctima de acoso escolar?
Yo en primaria sí que es verdad que había algunas personas que yo sentía que me hacían bastante daño. Sobre todo, yo creo que respecto a pues, aspectos que podían afectarme debido al TDAH. Por ejemplo, yo emocionalmente pues me costaba y me cuesta un poco pues a veces entender mis emociones. Entonces era muy común que yo llorase. Y yo recuerdo que se metían conmigo muchísimo porque era una llorona, porque lloraba mucho y era la única forma de expresar esos sentimientos. Y después por cosas súper estúpidas, por así decirlo, que a mí, pues ya con tener esa visión de que no eres igual que el resto porque te cuestan más las cosas, que me afectaba muchísimo más. Visibilizar el bullying es clave para identificar conductas, para pedir ayuda. La directora y actriz Leticia Dolera nos cuenta el acoso escolar que vivió durante su infancia. Leticia, ¿a qué edad sufriste tú acoso escolar? Pues yo creo recordar que entre los 12, 13, 14. Una edad complicada, ¿no? También porque Sí. vas directa a la adolescencia. ¿Cómo era, Leticia, tu día a día en el colegio cuando sufrías acoso? ¿Qué te hacían? ¿Qué te decían? Pues... Ay, me da como lástima. A la vez no, o sea, yo llegaba con miedo. Yo llegaba con, bueno, ¿qué me dirán hoy? O sea, te acostumbras a que venga algo. Y de hecho, llega un momento que si no viene, es raro. Acabas asimilándolo, Sí, incorporándolo a tu día a día. sí, yo creo que sí. En una ocasión acabaste hasta en el hospital, ¿no? Sí, acabé en el hospital, sí, porque jugaron a chutar una pelota de básquet y darme en la cabeza. Y entonces me dieron. Y tuve una conmoción cerebral. Me tuvieron que llevar a urgencias e ingresarme porque no sabían qué me había pasado. Leticia, ¿por qué a mí? Mira, yo cuando estrené una película que se llama Requisitos para ser una persona normal, me vino un flash que yo no recordaba, que es que me recordé en mi casa llorando y diciéndole a mi madre, quiero ser normal, que no sabía muy bien qué significaba tampoco ser normal, bueno, ser como las demás niñas, ¿no? Porque yo sentía que yo no era normal y me producía mucha angustia. ¿Hasta qué punto te ha marcado, Leticia, a ti haber tenido aquel episodio de bullying, de acoso? Sí, me ha marcado. O sea, por ejemplo, parte de los que me hacían bullying iban vestidos así como con pitillos, era la época de los pitillos, las bombers Como de y las macarras. Martins. Sí, ese era el chico malo de entonces, iba así. O sea, Ok. si yo veo adolescentes de esa edad vestidos así, hay algo en mi cuerpo que hace, ¿sabes? Te genera rechazo. Bueno, me genera como defensa, como, a ver, ¿qué va a pasar? Estas cicatrices, Leticia, son muy recurrentes en tu trabajo como directora, como actriz. O sea, las cicatrices que todas podemos tener, o sea, forman parte de la vida. Nadie puede, ¿no?, pasar por la vida sin ninguna cicatriz. Es mentira. O sea, si lo cree, es que no está con los ojos abiertos. Mi trabajo como guionista y directora y actriz, pues lo que me hace es sentir interés y curiosidad y empatía por investigar qué hay detrás de estas cicatrices que cada persona tiene, ¿no? Y que todas las personas tienen, incluso las personas que te caen fatal, tienen sus propias cicatrices. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más hay que hacer para hablar de salud mental, para mejorar la salud mental? Bueno, claro, para mejorar la salud mental de la sociedad, yo creo que, de los individuos, pero también de la sociedad, ¿no? Porque también tenemos como una sociedad un poco enferma, como cambiar el sistema de vida es muy complicado, es un cambio que no sé si llegaremos a ver, pero claro, la terapia, ¿no? Que la terapia esté en el sistema público de sanidad, que no puede ser que tú estés mal y sea para psiquiatría o psicología te den hora para de aquí 3 meses o 4. ¿Crees que se ha avanzado lo suficiente a la hora de hablar, de verbalizar las palabras salud mental? Creo que sí que estamos avanzando y que estamos hablando mucho del tema y eso es muy positivo. Creo que ahora no hay que banalizarlo, o sea, no hay que perder el contenido y entender que el trabajo hacia una buena salud mental es de largo recorrido. Es mucho trabajo la salud mental. A ti te ha servido. A mí me ha servido, me ha servido. Leticia, muchas gracias. Gracias a por ti. haber participado en este proyecto. Ha sido un placer. Para mejorar la salud mental creo que es lo más influyente y es el entorno que nos rodea. Que al fin y al cabo, si lo que estamos viviendo ahora, pues momentos de crisis y todo,
es totalmente normal que a la gente le afecte. Entonces, claro, creo que primero nuestro entorno debería de estar un poco mejor y luego también aprender con los psicólogos, aprender a cómo llevar lo que está pasando. Puede mejorar de una manera en la que, como ha dicho Rodrigo, la sociedad se encuentre bien. Pero claro, para hacer eso es muy complicado, ¿no? Creo que es muy necesario que esté presente el tema todo el rato, por ejemplo, en las clases, en las familias, en la sociedad en general, y que sean capaces de acudir a ayuda si es que la necesitan y que no dependas de tus capacidades económicas. Cristina, Rodrigo, Sandra, muchas gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Reconforta verles hablar con tanta naturalidad sobre la salud mental. A mis 17 años era imposible hacerlo. El tabú y el miedo al rechazo eran un monstruo demasiado poderoso. Muchos hemos pasado por eso. Ojalá aquella Andrea hubiese podido verbalizar a sus amigas, a su familia, su ansiedad, sus miedos, sin ningún tipo de vergüenza. Ellos, Sandra, Cristina y Rodrigo, tienen mucho ganado. ¡A por ello!